Buenos días a todos. El día de hoy el equipo conformado por Luis Ernesto Castro, Sebastián Felipe Sotelo y Luis Miguel Gantiva vamos a presentar nuestro proyecto, un sistema de control proporcional de posición y velocidad angular implementado en una plataforma bihélice. Bueno, como introducción, tenemos que en este proyecto se centró en el desarrollo y la implementación de un controlador proporcional para la regulación precisa del ángulo y velocidad de una plataforma tipo bihélice. Nuestro proceso incluyó el montaje físico, el modelado matemático, la validación, la simulación de la planta, donde nuestro objetivo principal fue lograr la estabilización del nivelador. Venimos ahora con nuestros objetivos, primeramente respecto a nuestro objetivo general, que es la creación de un modelo matemático y la validación de este para un sistema bihélice con un control proporcional. Podemos decir que este objetivo general fue cumplido con éxito, dado que las regulaciones mediante el control proporcional fueron implementadas y validadas, y dichos valores están dentro de los rangos establecidos. Continuando con nuestros objetivos específicos, podemos estar iniciando con lo que vendría siendo respecto al diseño. Este objetivo se cumplió en su totalidad, dado que se diseñó y se construyó una estructura bihélice donde se integraron sensores y actuadores y una unidad de control central basada en un microcontrolador, en este caso nuestro SP32. Continuando allí con el modelo, este objetivo también fue alcanzado con éxito, ya que se recopilaron pues los datos experimentales, tanto para la variable de ángulo como la de velocidad angular, y a partir de estos se ajustaron modelos matemáticos, dando en funciones de transferencia. Dichos modelos se pudieron realizar en MATLAB y se pudieron comparar sus respuestas tanto teóricas como las reales obtenidas en dichas prácticas. Después tenemos la validación. Este proceso pues fue realizado de forma completa por cada una de las variables. En el caso de ángulo, pues se observó que se cumpliera su función de estabilidad, y frente a la velocidad angular se establece su interacción y la precisión de su cambio y lectura en el proceso mientras éste se esté estabilizando respecto al ángulo, y pues por ende su interacción entre dichas variables. Por último tenemos control. Allí, como se menciona, también el control es validado. Nuestro control proporcional cumple con nuestros criterios dados. Allí pues se pudo tener una comprensión respecto al comportamiento y la interacción de nuestras variables, y allí se pudo concluir con la vinculación entre pues nuestro controlador, la planta y los sensores. Continuando ahora con nuestra justificación, podemos estar viendo justo acá que un sistema bihélice pues es un sistema no lineal, y de allá de por sí tiene sus inestabilidades. Lo que acá se busca es poder mitigar mayormente las oscilaciones que siempre están presentes, poder mitigar estas oscilaciones, y pues en sus aplicaciones que conlleven y que apliquen dicho principio de biélices, como lo podrían ser vehículos aéreos. Venimos ahora con nuestra pregunta problema, la cual corresponde a, pues se puede aprovechar el control proporcional para un sistema dinámico que busca mantener una bihélice a una posición y velocidad angular constante. Nuestra propuesta de solución pues es la implementación de un control proporcional, y basándose a cada una de nuestras variables, y por medio de la toma de datos se puede realizar su modelo matemático y poder realizar una comprobación para su modelo, tanto el simulado como que éste se pueda asemejar a nuestro modelo en la vida real. Bien, continuando con la presentación, tenemos dos diagramas de bloques, cada uno corresponde a una variable del sistema. En este caso, presentando pues primero el diagrama de bloques correspondiente a la posición angular, tenemos pues una posición angular de salida, la cual es tomada por nuestro sensor, un MPU 6050, y posteriormente comparada con un ángulo de referencia para obtener un error, el cual es procesado por nuestra SP32 para generar una señal PWM, la cual es enviada a los drivers y posteriormente a nuestra planta. En el caso del diagrama de bloques para la velocidad angular, pues es muy similar al primero. Tenemos una velocidad de salida tomada por nuestro sensor, la cual es comparada por nuestra velocidad de referencia,
para obtener un error, el cual es procesado por nuestro microcontrolador, generando las señales PWM que permitan llegar posteriormente a la referencia. El objetivo de estos diagramas es que por medio pues, de la implementación de un sistema de lazo cerrado y la implementación del control proporcional que estamos utilizando en este proyecto, pues podamos acercando a nuestra referencia de manera estable y controlada. Continuando con los diagramas, tenemos el diagrama de flujo correspondiente. En este diagrama pues tenemos, este diagrama lo que busca es explicar el funcionamiento actual del sistema. Tenemos un inicio en donde se declaran e inicializan las variables. Posteriormente se calibran los drivers de los motores enviando una pequeña señal hacia estos y se calibra el sensor MPU 6050 para obtener un ángulo inicial. Se calcula los ángulos que se van obteniendo a medida de que pasa pues, el tiempo por medio de la fórmula que aparece allí y posteriormente se aplica el control proporcional. Obtenemos un error que como lo vimos es nuestra señal de referencia menos el ángulo censado por nuestro MPU para obtener una señal de control, la cual se define como una ganancia proporcional por el error que obtuvimos anteriormente. Esta ganancia proporcional se obtiene mediante pruebas experimentales para obtener la que mejor se adapte al sistema. Ya posteriormente, con el ángulo calculado, se pasan a distintas condiciones en donde dependiendo de cómo esté la bihélice se hace o no se hace una acción. En este caso, pues, si el ángulo censado es mayor al punto de set point, es decir, la hélice se encuentra elevada hacia arriba, por decirlo así, se manda una señal PWM hacia el motor izquierdo, la cual se define como la velocidad base del motor izquierdo. Las velocidades base las tomamos por separados, ya que los motores como tal tienen distintos modos de operación, es decir, reaccionan distinto ante mismas señales de entrada. Bueno, se define el PWM izquierdo como la velocidad base del izquierdo más la señal de control, mientras que el PWM del motor derecho se deja igual. En el caso de que no se cumpla esta condición, se hace lo contrario, es decir, se le suma la señal de control al PWM del motor derecho y se deja una velocidad base en el motor izquierdo. Y en el caso de que no cumplan estos dos casos, se dejan las velocidades base de ambos motores de igual manera. Esto sería todo por el diagrama de flujo del sistema. Venimos ahora con nuestros materiales y pues nuestro modelo en 3D, iniciando aquí pues con estas primeras dos divisiones. Tenemos acá nuestros materiales estructurales. Entonces aquí empezamos recalcando que nuestro montaje está principalmente hecho en acrílico. Tenemos allí pues una base de madera y varios elementos de sujeción, como podrían ser estos aquí representados de acero. También tenemos nuestros elementos implementados o pues electrónicos. Tenemos nuestros motores VLDC junto a sus controladores, pues, los cuales son los encargados de conmutar las corrientes entre las fases, debido a que pues, son motores trifásicos. Tenemos el MPU 6050. Aquí se integran ya dos sensores, el cual es un acelerómetro y un giroscopio, ideales para medir y pues dar control a nuestras variables. También tenemos nuestro microcontrolador, el SP32, y tenemos una fuente conmutada la cual pueda suplir nuestro consumo de una manera constante. También podemos ver acá nuestro modelo en 3D representativo de nuestro modelo. Bueno, para el estudio y filtrado de los datos, entonces comienza una vez cargamos el programa al microcontrolador SP32 para extraer los datos. Entonces utilizamos la aplicación de Excel a través del mismo puerto por el cual cargamos el programa en Arduino. En este caso usamos el puerto COM9. El primer paso en Excel es activar los complementos COM en Excel y habilitar la función de Microsoft Data Streamer for Excel. Esta herramienta nos permite conectarnos directamente al programa desde Excel. Una vez conectados, entonces accedemos a la página de transmisión de datos donde podemos grabar los datos que necesitamos en tiempo real y posteriormente guardarlos como un archivo con extensión .xlsx para mayor facilidad de lectura en MATLAB. Ahora bien, ¿qué hacemos con estos datos? En el archivo Excel, lo primero es filtrar los datos según nuestras preferencias para mitigar cualquier posible error de medición. Y después de realizar varias pruebas,
calculamos el promedio de datos y a esos datos calculamos la desviación estándar para luego determinar el coeficiente de variación de los datos. Entonces este coeficiente se define como la desviación estándar sobre el promedio, esperando que este valor, este coeficiente, sea menor al 5%, lo cual nos indica que nuestros datos son consistentes y confiables y que hay una repetitividad. Finalmente, importamos estos datos procesados en MATLAB como vectores columna y utilizamos la función de System Identification para obtener la función de transferencia al sistema y también los polos y los ceros. Esto también pues, se puede realizar desde MATLAB con la función de Clean Data, pero pues es mucho más complicado y más complejo la lectura de los datos desde Arduino. Bien, continuando con el análisis de las variables de nuestro sistema, tenemos primeramente la posición angular. Aquí lo que se hizo fue analizar cómo fue el comportamiento del sistema ante tres distintos escenarios. Primeramente, se caracterizó el sistema para el primer caso. En este caso se buscaba la estabilización del sistema en una referencia de 0 grados. Para ello, pues, se tomaron 5 pruebas distintas y posteriormente se obtuvo un promedio de estas pruebas para determinar o obtener un modelo que se acerque mejor a la tendencia general de los datos. Posteriormente, pasando con el modelo matemático por medio de MATLAB, se obtuvo la función de transferencia correspondiente para este caso y se obtuvo la ecuación del tiempo a partir de dicha función de transferencia, esto por medio de haciendo la entrada igual a un escalón unitario, tal como se ve en la imagen, y posteriormente se hizo un análisis de estabilidad por medio del método de Routh-Hurwitz. Aquí, como podemos ver en la primera columna de la tabla de Routh, podemos ver que no hay cambios de signo ni ceros no terminales, por ende se puede decir que este es un sistema estable. Sin embargo, como análisis complementario se decidió sacar los polos y ceros del sistema y como podemos ver, los polos se ubican en el semiplano izquierdo del plano complejo. Por ende, ya queda confirmado totalmente que pues este se trata de un sistema estable. También se hizo la comparación entre los datos reales, el promedio de los datos reales y la estimación obtenida por medio del modelo matemático y como podemos ver obtenemos una aproximación del 62%. Siguiendo con el segundo caso, en estabilidad en 10 grados, se realizó el mismo procedimiento anterior en donde pues se hicieron distintas pruebas, un total de 5 pruebas y se obtuvo un promedio de las 5 tomas de datos para este caso. Ya con esto se realizó el análisis del modelo matemático en donde se obtuvo la función de transferencia, se obtuvo la ecuación en el tiempo por medio de una entrada de escalón unitario y se hizo nuevamente un análisis de estabilidad por Routh. En este caso podemos ver que el sistema es estable por las mismas razones que el anterior sistema. Aquí se muestran los polos y ceros del sistema, como podemos ver todos están ubicados en el semiplano izquierdo. Continuando, tenemos también la comparación entre el modelo estimado y los datos reales, en donde en este caso tenemos una aproximación bastante buena del modelo estimado, en donde se muestra que es del 92%. Continuando con nuestro tercer caso de este análisis, tenemos una estabilidad a menos 10 grados, esta vez un ángulo negativo. Sacamos 5 pruebas distintas, nuevamente obtenemos un promedio. Hacemos el análisis de la función de transferencia obteniendo la función en el tiempo y el análisis de estabilidad. Nuevamente es un sistema estable, como podemos ver en la tabla de Routh y como podemos ver por medio de la graficación, la ubicación de los polos y los ceros en el plano complejo S. De igual manera tenemos la comparación entre el comportamiento real del sistema y la aproximación, en donde en este caso tenemos una aproximación del 89%. Y esto sería todo en el caso de la posición angular. Bueno, continuando con nuestra variable de control de velocidad angular, entonces tenemos las siguientes gráficas que son de velocidad angular versus PWM. El funcionamiento del sistema entonces es el siguiente: cuando la planta está apagada, envía una señal PWM máxima al motor y pues en este momento esperamos que también la velocidad sea máxima. Entonces a medida que el sistema se pone en marcha, la velocidad aumenta y esta se va aproximando al punto de referencia establecido. Una vez que alcanza dicho punto de referencia, la velocidad disminuye gradualmente hasta estabilizarse en el valor deseado.
como se puede apreciar en ambos conjuntos de datos ordenados de forma gráfica. Este comportamiento nos permite mantener un control preciso sobre la velocidad angular de la planta, asegurando pues un correcto funcionamiento del mismo. El programa de MATLAB también nos entrega la función de transferencia, y con dicha función, al aplicar la transformada inversa, tenemos la expresión de la parte derecha, la cual no es respecto al tiempo, sino es respecto al PWM. También teniendo esta tabla de estabilidad por Routh-Hurwitz, tenemos que en la primera columna no hay cambios de signo ni ceros no terminales. Bueno, también el programa de MATLAB nos entrega esta gráfica, que es la velocidad angular y la señal PWM, entonces con los valores reales y con el modelo aproximado. Y este modelo tiene un acercamiento del 90.99%. Venimos con nuestro apartado de cronograma y presupuesto. Empezando con nuestro cronograma, se puede ver en la semana en la que estamos, y allí se pudieron validar, no se hizo ningún tipo de cambio en nuestro cronograma, se pudieron hacer las tareas correspondientes en los tiempos establecidos desde que se implementó este cronograma. Vemos que por último faltaba era validar dichos modelos matemáticos, ya como recién vimos toda esta validación y el cumplimiento de nuestros objetivos como tal. Respecto aquí a lo que vendría siendo nuestros presupuestos, podemos estar viendo que un total de materiales de 519.200 pesos, y allí se agregó la mano de obra teniendo un aproximado de 6.189 pesos a lo que está el trabajo hora respecto al salario mínimo, y allí se agregaron también valores de porcentuales respecto a imprevistos que se pudieron haber dado y que pudieron solventar dichos gastos, y allí se tuvieron un valor final, y allí se tuvo un valor final de aproximadamente 1.878.236 pesos, contando con pues dichos materiales, los imprevistos y la mano de obra de la realización de este proyecto. Continuando con las conclusiones de nuestro proyecto, se tienen 7 conclusiones diferentes. Iniciando con la primera, esta hace referencia a la estabilidad del sistema, y es que por medio de los análisis por Routh-Hurwitz y de la ubicación de polos en el plano complejo, se confirmó que para los casos analizados, estos correspondían a sistemas estables, aunque con diferencias en su respuesta transitoria. Como segunda conclusión, tenemos la comparación en la estabilización angular, y es que en distintos casos de estabilización, por ejemplo en el caso 2, en donde se buscaba la estabilización en 10 grados, se mostró un asentamiento mucho más rápido en comparación a la estabilización en -10 o incluso en 0. Esto resalta la necesidad de ampliar las pruebas para caracterizar mejor el sistema. La tercera conclusión hace referencia al ruido en las mediciones del MPU, y es que aunque la biélice respondió de manera repetitiva, el sensor presentaba mucho ruido, afectando pues el modelado y la estabilidad del sistema. Por ende, se recomienda utilizar filtros complementarios, Kalman, o en su defecto aislar mejor el sensor para evitar que éste se descalibre por golpes o vibraciones externas. La cuarta conclusión hace referencia a la simetría de los motores, y es que pese a ser los mismos motores con las mismas especificaciones, estos respondían distintos ante una misma entrada, generando pues desafíos a la hora de aplicar el control. Y pues esto pues nos muestra la importancia de la calibración individual para obtener un control más robusto de estos motores. Como quinta conclusión, tenemos la aplicación de los conceptos y herramientas accesibles, y es que por medio de este proyecto se permitió aplicar la teoría vista en clase, así como la validación experimental, usando distintas herramientas de bajo costo y accesibles, como es el caso de MATLAB o Excel, demostrando pues su utilidad para generar prototipos funcionales y realizar futuras investigaciones. La sexta conclusión, tenemos la eficiencia del control proporcional, y es que por medio de la implementación del control proporcional se logró compensar eficazmente la simetría de los motores por medio de su acción continua y ajustable. Por último, la última conclusión hace referencia a la repetitividad del sistema,
y es que por medio de la obtención del coeficiente de variación se obtuvieron valores inferiores al 5% en todos los casos realizados, confirmando la consistencia en las mediciones obtenidas y la fiabilidad del sistema bajo condiciones controladas. Ya.